Dos de los mejores peso gallo dentro de UFC y a su vez dos de los mejores strikers en la compañía. El ex campeón de las 135 libras Petr Yan y Cory Sandhagen, también conocido como el Sandman. Dos peleadores que van sobrados en talento pero no son tan mediáticos desafortunadamente. En este combate Petr ya había perdido el título por aquel infame rodillazo ante Aljamain Sterling. De hecho, este encuentro era por el campeonato interino de las 135 libras. Sandhagen para esta pelea comentó que iba a estar más enfocado en el volumen que en el poder, lo cual hasta el día de hoy sigue siendo una estrategia muy prudente porque nadie ha finalizado a Yan en su carrera. Desde el inicio de la pelea Petr controlaba el centro del octágono. Era algo curioso de ver cómo Yan no retrocedía ni un solo milímetro, pero aún así quien conectaba más golpes era Cory. Este último no dejaba de conectar golpes, ya sea desplazándose a los lados o caminando hacia atrás. El Sandman estaba llevando a cabo su estrategia de lanzar volumen de golpes. Yan por su parte muchos de estos golpes los bloqueaba o simplemente los esquivaba. Sandhagen intentaba derribar a Yan, pero el ex campeón tiene una excelente defensa contra derribo. Bueno, contra Merab Dvalishvili se las vio difícil, pero en general su defensa es excelente. El ruso generalmente tiene la fama de empezar algo lento, usualmente regala el primero o los primeros asaltos, pero cada que lanzaba un golpe lo hacía con demasiada potencia. Esto que digo se vio tanto en el primero como en el segundo round. Sandhagen estaba trabajando el cuerpo de Petr con sus manos, mientras tanto Yan estaba trabajando el cuerpo de Sandhagen pero con sus patadas, que de hecho estos impactos estaban dejando marca en el torso de Cory, aunque aparte este último peleador es alguien con la tez bastante clara. En el segundo round Petr Yan comenzó a patear más las piernas de su oponente y también estaba agarrando bastante bien al Sandman en el contragolpe. En general los primeros dos asaltos fueron muy buenos para Sandhagen, que no le estaba haciendo tanto daño al ex campeón pero le estaba ganando por puntos. A mi parecer desde el tercer asalto Sandhagen ya estaba tirando menos volumen de golpes. Sí estaba conectando pero en su mayoría era un solo golpe. O sí, seguía desplazándose de manera excelente y se salía del ángulo para hacer fallar a Yan. Y hablando de este último, en este round comenzó a ser más agresivo. Los golpes que lanzaba Petr eran para volarle la cabeza al Sandman. Cada que el campeón fallaba estos potentes golpes se sobregiraba, pero poco a poco esos puñetazos estaban encontrando la barbilla de su oponente. Y aunque el peleador ruso estaba siendo más agresivo, no le estaban entrando tantos golpes. Sin duda alguna, el boxeo aplicado al MMA de parte de estos dos es hermoso de ver. La agresividad de Yan tuvo éxito en ese mismo asalto cuando logró mandar al piso a su oponente con un puñetazo giratorio. Considero que Sandhagen se recuperó demasiado bien porque prácticamente Yan no pudo hacer ground and pound. De hecho, tuvimos secuencias de lucha donde ambos demostraron que tienen una excelente defensa. Aunque también me puse a pensar lo por encima que está Umar Nurmagomedov y Merab Dvalishvili en esta disciplina, que prácticamente no dejan hacer nada a sus oponentes. Ya para los rounds de campeonato, Petr Yan seguía controlando el centro del octágono y le subía una rayita más a su agresividad. Posiblemente Petr prefirió usar la estrategia de absorber y esquivar en los primeros dos asaltos para en los rounds de campeonato poder descargarse más a gusto. Y a pesar de que Sandhagen estaba haciendo un excelente trabajo desplazándose y conectando volumen de golpes, Yan más bien parecía que era el que dictaba hacia dónde se movía su oponente. En toda la pelea nunca se dio el centro del octágono. Sandhagen en este asalto lograba un buen derribo, pero inmediatamente el ex campeón de las 135 libras lo revertía aún con toma de espalda. En este asalto Petr incrementó su efectividad de golpeo. Cada puñetazo que le conectaba a Sandhagen le sacudía la cabeza. Cory nuevamente buscaba la lucha, pero era frenado con un fuerte sprawl de parte de Yan, que para mí eso es más desgastante porque ahora tienes a tu oponente encima de ti. En general, un excelente cuarto asalto para el ex campeón. El quinto asalto fue muchísimo más tranquilo que los anteriores. La mayor parte del tiempo Sandhagen se limitó a desplazarse hacia los lados, haciendo fallar a Yan cuando lanzaba golpes. Petr Yan no dejó de controlar el centro del octágono en toda la pelea y cuando tuvo la oportunidad logró conectar unos golpes muy fuertes a la cabeza. Los últimos segundos de esta pelea fueron demasiado buenos. Yan logró conectarle una patada giratoria a Sandhagen. Este último intenta su hermosa rodilla voladora pero falla en el proceso. En eso avisan que el combate ya se acabó, pero ni el referee se quería meter. A pesar de lo caótico del final de la pelea, estos dos se pasaron la mano en cuanto acabó el combate. Los jueces vieron como ganador a Petr Yan,
lo que lo coronaba como el nuevo campeón interino de las 135 libras, en lo que fue un excelente combate que te recomiendo.